que mencionó Miguel, ha sufrido, por supuesto, una variación de título. Ahora me gustaría exponer algo un poco más breve, más acotado, ¿no? Se llama Crítica y Estética de los textos de la crítica de Michel Foucault ante el problema filosófico de la experiencia. Así que me gustaría compartir con ustedes un pequeño texto sobre eso, ¿no? Hablaré de crítica y de estética. Lo primero, la crítica, los textos de la crítica. En un conjunto de textos escritos entre 1978 y 1984, es decir, sus últimos 6 años de vida, Michel Foucault se dedicó al problema de la crítica, teniendo como objeto principal la pregunta ¿qué es la crítica? Realiza Foucault una operación de cierta complejidad, no por su dificultad, sino por el conjunto de elementos que eso implica, ¿no? Alejándose de la historiografía del concepto de crítica, Foucault produce una hermenéutica de la experiencia de la crítica en la historia del pensamiento. Eso quiere decir que Foucault no se contenta con mostrar y poner sobre la escena las variaciones del concepto de crítica, sino de comprender la crítica de otra manera y con ello también la reflexión filosófica. En el primero de estos textos, que es la crítica de 1978, Foucault presenta la crítica lejos del concepto kantiano y cerca de la práctica rebelde, como es la del reformismo europeo, entre otras que analiza Foucault, ¿no? Para Foucault la crítica, en principio, será una actitud, la actitud de no dejarse gobernar, esto ya es conocido, ¿no? Este no dejarse gobernar, que adopta la forma de un arte de la inservidumbre voluntaria, haciendo referencia a la idea de Etienne de la Boétie, no tiene por objeto negarse ante las formas de gobierno, sino producir contra esas formas, imaginar nuevas formas de gobierno. No se trata de decirle que no al gobierno, dice Foucault, sino de cuestionar e interrogar. Famosa esta cita de Foucault, ¿no? Se trata de cómo no ser gobernado de esa manera por esas personas en nombre de esos principios, en vista de determinados objetivos y por medio de determinados procedimientos, no de esa manera, no para eso, no por esas personas, ¿no? Como presenta en el segundo de lo que yo llamo los textos de la crítica, Omnes et Singulatim, del año 79, en las conferencias dado en las conferencias de Vermont en Estados Unidos, se trata de comprender la crítica como una puesta en relación y no como una simple oposición. Se trata de superar los binarismos de lo uno o lo otro, por ejemplo, del individualismo neoliberal o el totalitarismo soviético, para comprender que la producción de subjetividad se juega en la relación entre lo individual y lo colectivo, entre la singularidad y el todo. Por esto es que a Foucault le interesa la relación entre el concepto y su experiencia, ya que en esta relación se juega la crítica. De esta manera es que presenta la noción de crítica de Kant polémicamente, alejada de las 3 grandes críticas kantianas y cercanas a los textos menores del filósofo de Königsberg, como son la idea de una historia universal en clave cosmopolita y si el género humano se halla en constante progreso hacia mejor. En su ¿Qué es la crítica? 2, podemos decirlo así, ¿no? De 1982, distinto del de 1978, se ocupa de la puesta en escena que Kant hace de estos textos y cómo ellos se ponen en relación con los textos de las grandes críticas, ¿no? Foucault lo muestra de esta manera. Abro una cita: presten atención, les dice Kant a sus lectores, no es en los grandes acontecimientos donde debemos buscar el signo rememorativo, demostrativo, pronóstico del progreso, es en acontecimientos mucho menos perceptibles, dice Foucault. Lo que le interesa consiste en poner, más bien, en mostrar que Kant produjo un modo de pensamiento ilustrado con las críticas que puede denominarse analítico de la verdad, pero con los otros textos, los menores, que comienzan con un pequeño escrito de periódico respondiendo a la pregunta por la ilustración, se puede formular otra forma del pensamiento ilustrado que tuvo un impacto menor, podríamos decirlo así, en la historia de la filosofía moderna, que puede ser entendido como una ontología del presente, ¿no? Esa otra dimensión crítica plantea la pregunta: ¿qué es nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo de las experiencias posibles? Allí no se trata de una analítica de la verdad, dice Foucault, se tratará de lo que podría llamarse una ontología del presente, una ontología de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta ontología del presente? La ontología del presente, también entendida como una ontología de nosotros mismos, tiene por objeto la pregunta antropológica por lo que somos, ¿no? Ese somos no debe ser entendido en la forma de un quién soy yo, sino destacando la forma colectiva de esa pregunta.
Como lo expresa Foucault en el último de los textos de la crítica, que es La Ilustración, del año 84, pero también en sus trabajos sobre la Revolución iraní, de la que participó en 1979, la crítica sería un asunto colectivo, es una actitud colectiva que se expresa en la forma de vida de los pueblos, ¿no? Escribe Foucault: con actitud quiero decir un modo de relación con respecto a la actualidad, una elección voluntaria que es efectuada por algunos, por último, una manera de pensar y de sentir, que también una manera de actuar y de conducirse, que a la vez indica una pertenencia y se presenta como una tarea. Sin duda algo como lo que los griegos llamaban ethos, ¿no? Esto es importante. La pregunta por la actualidad, por el presente, requiere hacernos la pregunta por lo que somos y en este sentido por la experiencia de lo que somos. La idea de una experiencia colectiva del presente está en el centro del pensamiento Foucaultiano, me atrevería a decir. Lo que quiere decir una experiencia del ethos, ¿no? Eso es lo más complejo, yo creo, ¿no? De esta manera queda preguntarse, ¿no? ¿Cómo pensar una experiencia del ethos, ¿no? Paul Rabinov y Sergio Rojas, ¿no?, coinciden en que Foucault es un pensador de la experiencia, entendiendo, digo, ese pensar, ¿no?, entre comillas, como una forma de hacer, de afectarse y de experimentar con el presente, ¿no? Esta es una cita de Rabinov, abro comillas: experimentar con, en lugar de comprometerse en, ¿no? Privilegiar la experiencia sobre el compromiso hace de la actitud crítica algo cada vez más difícil de mantener, absolutamente en consonancia con uno mismo, ya que las identidades son definidas por trayectorias, no por tomas de posición declarativas, podríamos agregar, ¿no? Eso es lo que dice Rabinov. No se trata del concepto, sino de su experiencia. No se trata del concepto de crítica, sino de los experimentos con la crítica. Pero seguimos. ¿Cómo pensar la experiencia de una actitud, ¿no? Esa sería la pregunta fundamental. El concepto de crítica será entonces un límite de la experiencia de la crítica, o al revés: experimentar una actitud no se deja comunicar por su concepto, ¿no? Por lo tanto, hacer una historia del concepto de crítica no significa experimentar la crítica. Lo que hace Foucault es pensar la operación de Kant en la historia del pensamiento, y digo pensar, no analizar. Cuando Foucault piensa la crítica en Kant, no analiza su concepto, sino que lee su puesta en escena. Y hacer esto no se puede hacer de manera analítica, sino de manera ontológica, ¿no? Lo que hace Foucault es leer, no en un sentido interpretativo, ¿no?, sino en un sentido performativo. Su lectura produce la actitud que lee, ¿no? Por eso podemos decir que lo que le interesa a Foucault es leer la puesta en escena o performance de las ideas, ¿no? Esto es lo que también Deleuze llamó su operación, ¿no? La crítica, en tanto actitud, requiere ser comprendida como un elemento de la experiencia al que no accedemos por su concepto, sino de manera directa. Este acceso directo a la crítica no es comunicable mediante el lenguaje conceptual, sino reproduciendo una experiencia, razón por la cual es preferible leer a Foucault, creo yo, antes que como un filósofo, como más bien un productor de experiencia filosófica, es decir, un crítico, ¿no? La operación que reclama la crítica, en este sentido, podría ser denominada una hermenéutica de la puesta en escena, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto, ¿no? En un breve texto del año 98, Pablo Oyarzún emprendió un estudio justamente sobre la experiencia, ¿no?, en Indagaciones sobre el concepto de experiencia. Es un texto que separa justamente el concepto de experiencia de la experiencia en sí misma, ¿no? Por una parte, porque nos comunicamos con conceptos, y la experiencia misma sin concepto no es comunicable, pero por otra parte, porque la experiencia es justamente aquello que no puede ser comunicado, aquello de lo que no se puede hablar, ¿no? El esfuerzo de Foucault, por el contrario, se trata precisamente de investigar un método que nos permita hacer algo con aquello que no puede ser dicho claramente, ¿no? De esta forma es que la reflexión sobre la crítica de Foucault puede ser entendida no como un estudio conceptual de la crítica, sino como una puesta en escena. Que Foucault otorgue un lugar estelar a la crítica en su obra debe ser entendido como parte de un diseño teatral, ¿no? Quien entendió esto es su gran amigo Gilles Deleuze, quien en un pequeño texto sobre el dramaturgo italiano Carmelo Bene escribe: la obra se confunde desde el principio con la fabricación del personaje, su preparación, su nacimiento, sus balbuceos, sus variaciones, su desarrollo. Este teatro crítico, en referencia al teatro de Bene, es un teatro constituyente. La crítica es constituyente, dice Deleuze.
Esta dimensión constituyente de la crítica tiene como efecto que la crítica no será un concepto, sino una forma de hacer. Esa forma de hacer que estructura los textos de cine de Deleuze, por ejemplo, ¿no? En los que la experiencia no se conceptúa, sino que se usa, pero también esa forma de hacer con la que Foucault produce una lectura de las transformaciones de la experiencia colectiva a lo largo de toda su obra, ¿no? Podríamos afirmar que toda la obra de Foucault se trata de poner en escena las transformaciones de la experiencia en un sentido colectivo. Así es como, por ejemplo, Vigilar y Castigar del año 75 no es tanto una genealogía del derecho moderno, como sí una crítica de la experiencia de lo normativo, ¿no? Podríamos preguntarnos con Vigilar y Castigar cómo pensar el paso desde el descuartizamiento famoso de Damiens por los caballos, ¿no?, a las estrictas normas contenidas en el reglamento de la casa para jóvenes delincuentes de París, ¿no? Cómo pensar, en el fondo, el centro de la Revolución Francesa, esto es, la transformación del ethos francés, ¿no? Un libro como Vigilar y Castigar, leído desde esta perspectiva, es una puesta en escena de la crítica en la medida en que lo que se tiene por objeto es una forma, ¿no? Una forma de acercarse a los problemas filosóficos que tiene por pregunta central la cuestión estética, donde estética no hace referencia al estilo, sino a la experiencia de las cosas sensibles, como señala Kant en la introducción de su primera crítica, ¿no? Para concluir, me gustaría simplemente sostener que la crítica, en este sentido, ¿no?, leyéndolo desde los textos de la crítica de Foucault, es un objeto de la reflexión filosófica al mismo tiempo que una forma de leer aquello que se presenta como límite al pensamiento. La crítica es una hermenéutica de la puesta en escena de los conceptos filosóficos a la vez que una forma de pensar, esto es, de hacer algo con los límites del pensamiento. Es de esta forma que la crítica puede ser entendida también como una forma de imaginación. Eso es mi comunicación y muchas gracias por su atención. Fantástico. Muchas gracias por Nicolás. Gracias, Miguel. Y va a dar mucho que hablar, yo creo que esto. Esperemos. Oye, sigamos con hablar hacia el final, ¿no? Sigamos ahora con la exposición de Francisco, ¿no? Titulada esta vez como Metamorfosis del colectivo, Walter Benjamin y la idea de inverbación. Está bien eso, ¿no? Francisco, ahí vamos con tu tiempo. Vale, bueno. Sí, en realidad no está bien porque hay una pequeña errata en el título, es idea de inervación. Ahí no alcancé a escribir para que lo modificaran, salió un poquito tarde, pero bueno. Bueno, en todo caso nos llegó una actualización del programa hoy día, un ratito atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa, da lo mismo, o sea, No nos importa. explicarás qué es lo que... Sí. O sea, dale. Bueno, buenos días a todos y bueno, antes que nada también quisiera saludar, agradecer a los organizadores de esta 7ª versión del Congreso de la Asociación Chilena de Filosofía, versión que, como conversábamos al principio, ¿verdad?, dadas las condiciones, debe ciertamente haber sido muy difícil de gestionar, así que muchas gracias por ello y también, bueno, gracias a todos los que van a participar o asisten a esta mesa que nos convoca. En función del tiempo, ¿verdad?, que siempre es escaso, yo voy a mi presentación. La idea de esta exposición es exponer sucintamente en qué consiste esta categoría, la categoría de inervación en el pensamiento de Benjamin, una categoría que a mi juicio ha sido sistemáticamente soslayada, olvidada, salvo excepciones muy puntuales. Bueno, y voy a tratar de exponer también muy sucintamente qué alcances posee en términos amplios esta idea, ¿no? Bueno, hacia el final del parágrafo 6 de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin efectúa la distinción fundamental en un sentido, podríamos decir, ad literam, porque sostiene la distinción más conocida entre Kultwert y Ausstellungswert, entre valor de culto y valor de exhibición, la distinción fundamental, digo, entre primera técnica y segunda técnica. La diferencia sustancial entre ambas consiste, dice Benjamin, en que mientras la primera busca el dominio de la naturaleza, la segunda persigue más bien la interacción concertada, Zusammenspiel, entre la naturaleza y la humanidad.
Benjamin indica inmediatamente que es el arte el encargado de ejercitar, Einübung, el término en alemán, es el arte el encargado de ejercitar esa interacción concertada, y más específicamente el cine. Será el cine, en efecto, el agente capaz de ejercitar aquellas percepciones que están determinadas por el actual sistema de aparatos. Desde esta perspectiva, Benjamin entenderá que solo una adaptación, Anpassung es el término en alemán, solo una adaptación a este sistema de aparatos permitirá liberarse de la servidumbre respecto al mismo, liberación que implica adaptarse a las condiciones inauguradas por la segunda técnica. Ahora bien, atendiendo a la nota suprimida de la quinta versión del ensayo, una nota del parágrafo 11, se sabe que el marchitamiento de la apariencia supone para Benjamin un incremento de lo que denomina espacio de juego, Spielraum. Espacio de juego que nuevamente tiene en el cine a su agente de ejercitación más intenso. Teniendo en cuenta que el juego ha sido asociado por Benjamin en la misma nota a lo que podríamos denominar mimetismo originario, es decir, al gesto, y atendiendo a lo declarado en el parágrafo 6 que recién referí, se puede determinar que el cine es pensado por Benjamin como un mecanismo de ejercitación perceptivo-gestual para interactuar con el sistema de aparatos. Tal idea de ejercitación es reiterada tanto en el parágrafo 16 y posteriormente también en una nota del parágrafo 17, así como en el parágrafo 18, en el que Benjamin determina que el cine es el medio de ensayo de la recepción en la dispersión, es decir, de aquel tipo de percepción que se entenderá como decisivo para la adaptación al sistema de aparatos. Ahora bien, ¿cuál es finalmente el objetivo de tal ejercitación? ¿Cuál es su finalidad o meta a alcanzar? Benjamin lo consigna ya en el mismo parágrafo 6. El arte de avanzada, específicamente el cine, ejercita la percepción para adaptarse al sistema de aparatos. Y cuando eso se logra, cuando hay una adaptación, Benjamin entenderá que se produce un proceso de inervación. El término es en alemán Innervation. Dicho de otro modo, cuando aparato y percepción se interconectan armónicamente, emancipándose de la primera técnica, puede hablarse entonces de una inervación del colectivo. Desde esta perspectiva, a nuestro entender, no podría hablarse, como lo hace Miriam Hansen, de una inervación malograda, en la medida en que tal categoría refiere, la de inervación, el proceso ya logrado de adaptación con el sistema de aparatos. Ahora bien, es preciso destacar de entrada que, a pesar de explicitar exhaustivamente su función y alcances en el ensayo sobre la obra de arte, la categoría de inervación es tratada de forma tácita, pues como tal, solo es enunciada en una nota de la tercera versión y en alguno de los paralipómenos del texto. Sin embargo, a pesar de este señalamiento, que en cierto sentido justifica el escaso tratamiento que ha tenido esta categoría por parte de los intérpretes de Benjamin, la categoría de inervación puede, a nuestro entender, juzgarse como un concepto técnico decisivo de la filosofía de Benjamin, considerando su delimitación respecto a otras teorías que la han utilizado, como por ejemplo la de Roger Caillois, y primordialmente atendiendo a su importancia para la explicitación de los fundamentos últimos del ensayo sobre la obra de arte. Por la relevancia que tiene, voy a citar in extenso, ¿verdad?, la nota donde hace su aparición esta categoría. Dice Benjamin: la meta de las revoluciones es la de acelerar esta adaptación, Anpassung. Revoluciones son inervaciones del colectivo, más precisamente intentos de inervación del colectivo nuevo, históricamente inédito, cuyos órganos están en la segunda técnica. Precisamente gracias a que esta segunda técnica quiere desembocar en la liberación creciente del ser humano de toda sumisión al trabajo, es que por otro lado, el individuo ve ampliarse indefinidamente su espacio de juego. Es un espacio de juego en el que no se conoce aún, pero es en él donde expresa sus exigencias, puesto que mientras el colectivo se apropia más de su segunda técnica, más perceptible se hace para los individuos que lo componen cuán poco de lo que les corresponde les había tocado hasta ahora en el ámbito de la primera. En otras palabras,
es el ser humano individual emancipado gracias a la liquidación de la primera técnica, el que expresa su exigencia. Fin de la cita. Un primer aspecto a destacar es el siguiente. En el parágrafo 19, donde se expone el fenómeno de la estetización de la política, Benjamin indica que las destrucciones de la guerra, cito, aportan la prueba de que la sociedad no estaba madura todavía para convertir a la técnica en un órgano suyo. Fin de cita. Casi inmediatamente, Benjamin determina de forma semejante que la guerra imperialista es una rebelión de la técnica que vuelca sobre el material humano aquellas exigencias a las que la sociedad ha privado de su material natural. Fin de cita. Estas dos aseveraciones permiten determinar, en primer término, que Benjamin piensa la inervación como antítesis de la estetización de la política. Pues en efecto, si la inervación consiste en hallar los nuevos órganos del colectivo en la segunda técnica, la guerra imperialista, por el contrario, no logra hacer de la técnica un órgano suyo. En segundo lugar, si bien no hay documentación concreta que permita vincular la reflexión sobre la fundamentación ritual del arte con un personaje como Ernst Junger, como tampoco la hay para argumentar que la idea de inervación está pensada en oposición a su pensamiento, resulta prácticamente imposible no hacerlo, pues Benjamin ha extraído casi textualmente la reflexión sobre la estetización de la política del texto Teorías del fascismo alemán, ¿verdad? La reseña al libro Krieg und Krieger, compilado por Ernst Junger. Y si esto es así, es entonces lícito afirmar que Benjamin tiene en mente a Junger cuando desarrolla la idea de inervación. Con todo, hay otro antecedente aún más importante que permite hacer tal asociación con mayor convicción. Benjamin ha usado en el texto recién citado, para oponerse a la estetización de la política, el término Zusammenspiel, es decir, el mismo término que es empleado en el ensayo sobre la obra de arte para referir la idea de inervación. Ahora bien, si este antecedente puede filológicamente ser de interés, es referido en esta exposición más específicamente porque doctrinalmente esclarece el problema planteado, ¿verdad? En este sentido, es preciso recordar, con miras, ¿verdad?, a este esclarecimiento, que para Benjamin, Junger disolvería, dice, el término alemán es Losung, la técnica en una naturaleza idealmente entendida. Si se atiende ahora a lo expuesto en la nota del parágrafo 4, se puede concluir entonces que los autores de Krieg und Kriegen, los teóricos conservadores, no logran escapar de la primera técnica en tanto no logran avanzar hacia una comprensión, la de la segunda técnica, que busca interactuar con el entorno, Zusammenspiel. Dicho esto, se puede determinar entonces que Benjamin intentará refutar esta, comillas, naturaleza idealmente entendida que bloquea el acceso a la segunda técnica mediante dos perspectivas de análisis. En primera instancia, Benjamin cuestionará, dice, la abstracción metafísica conservadora, asumiendo la distinción de una primera y una segunda naturaleza. En el texto manuscrito del ensayo y la segunda versión del ensayo, Benjamin en efecto determina que la técnica moderna, más liberada, se enfrenta al hombre como una segunda naturaleza que el mismo hombre habría creado y a la que necesita adaptarse. De forma análoga a lo planteado en el parágrafo 6, Benjamin entiende que es el cine el encargado de esa labor. La inervación no consistiría entonces en una, podríamos decir, fusión orgánico-mecánica que disuelve la técnica en la naturaleza, sino más bien en una conversión de la técnica en naturaleza. Dicho de otro modo, no se trataría de una conversión del órgano en máquina, sino de una mutación de la máquina en órgano, pues como se dijo explícitamente, el colectivo debe tener sus órganos en la segunda técnica. El punto de partida, entonces, es siempre para Benjamin la técnica y no la naturaleza. La segunda perspectiva para refutar esa abstracción metafísica de la naturaleza se sustenta en las siguientes premisas. En el parágrafo 6 que citamos, Benjamin ha determinado que el arte primitivo era eminentemente cultual,
en cuanto estaba asociado a una sociedad cuya técnica estaba fundida enteramente con el rito. Si se considera, por otro lado, que el culto se sustenta en la primera técnica, se sigue entonces que la segunda técnica, no efectúa solamente una escisión respecto de la naturaleza, sino también un distanciamiento de la colectividad. Y es lo que Benjamin dice explícitamente en otro de los pasajes marginales del texto. Cito: la primera técnica excluía la experiencia independiente del individuo. Toda experiencia mágica de la naturaleza era colectiva. Esta hipótesis resulta aquí relevante porque si la reflexión sobre la segunda naturaleza constituye un primer modo de abordar el problema de la inervación, un segundo modo está dado precisamente por el tratamiento dado al colectivo, es decir, a la masa. Y en ambos casos, ya sea la naturaleza o la masa, será apreciable un enfrentamiento con la comprensión conservadora, aquella vinculado, recuérdese, a la estetización de la política. En una nota del parágrafo 12, suprimida también de lo que se conoce como versión canónica del ensayo, Benjamin dirá lo siguiente, cito: la conciencia de clase proletaria, que es de la mayor claridad, transforma radicalmente la estructura de la masa proletaria. El proletariado, que tiene conciencia de clase, solo consiste en una masa compacta cuando es visto desde fuera, en la representación que de él tienen sus opresores. En verdad, en el momento en que asume su lucha de liberación, su masa aparentemente compacta se ha fundido, aufgelockert es el término en alemán. Deja de estar dominada por simples reacciones y pasa a la acción. La fundición de las masas proletarias es obra de la solidaridad. Fin de cita. Siguiendo a Benjamin, la masa es compacta solo vista desde afuera, es decir, por la visión panorámica, podría decirse, que tienen sus opresores, pues cuando ella pasa a la acción, en realidad se funde, aufgelockert. Benjamin utiliza aquí el término auflockerung, que se ha traducido como fundición, pero que podría traducirse también por relajación o distensión. La masa se disuelve, se relaja o distiende. En este sentido, y esto es lo esencial aquí, la reflexión es nuevamente inversa a la expresada en la estetización de la política. No es la técnica la que se disuelve en una naturaleza idealmente entendida, sino el colectivo, es decir, la masa, que es compacta solo en apariencia. Un poco más adelante, Benjamin sugiere que la lucha de clases funde, o relaja, o distiende a la masa, mientras que el fascismo busca más bien lo contrario, es decir, compactar a la masa. Las dos perspectivas de análisis que se han analizado, con el fin de interpretar esta categoría de inervación, permiten determinar al menos tres hipótesis relevantes, y con esto voy a ir terminando. En primer lugar, por la centralidad que posee para la comprensión del ensayo sobre la obra de arte, y por la delimitación que posibilita respecto a otras perspectivas interpretativas sobre el vínculo entre el hombre y la técnica, la categoría de inervación merece ser entendida como un concepto técnico decisivo en la filosofía de Benjamin. Y esto, a su vez, posee una consecuencia importante respecto a la recepción del ensayo sobre la obra de arte, a saber, que no es posible una comprensión cabal del texto si no se tiene en cuenta la reflexión sobre la inervación, es decir, específicamente, si se considera como canónica la versión quinta publicada póstumamente por Adorno, donde, por lo demás, la categoría de inervación no existe, ¿no? En segundo lugar, y en términos más profundos, que la inervación sea pensada desde un horizonte de comprensión que entiende la corporalidad como una estructura variable, técnicamente configurada, implica que no es posible entenderla bajo nociones tales como revitalización o restablecimiento. En efecto, la idea de revitalización, término escogido, por ejemplo, por Andrés Biker para traducir inervation, presupone que hay una cierta corporalidad ya dada que puede retornar, revitalizarse a potencias vitales primigenias. Esta perspectiva de análisis, cabe destacarlo, es hallable también, y con un énfasis particularmente intenso, en la interpretación desarrollada por Susan Buck-Morss. Esta intérprete, en efecto, considerando que la comprensión de Benjamin de la experiencia moderna era neurológica, dice la autora, sostiene que la misión del cine, es decir, la inervación, consistiría en, cito, deshacer la alienación del sensorium corporal, restaurar la fuerza instintiva de los sentidos corporales.
Siguiendo siempre a Buck-Morss, en la medida en que la fantasmagoría es anestetizante, la inervación apuntaría por el contrario a reestetizar la corporalidad, premisa que le permitiría esbozar una conclusión como esta, cito: los sentidos preservan una huella incivilizada e incivilizable, un núcleo de resistencia a la domesticación cultural. Fin de cita. En tercer y último lugar, es preciso señalar que, a pesar de fundamentar su teoría en la mutabilidad y configurabilidad técnica de la percepción, el término elegido por Benjamin, como se indicó al comienzo, al momento de estudiar la inervación, es el de adaptación, Anpassung. La meta de las revoluciones, recuérdese, es la de acelerar la adaptación con el sistema de aparatos. Este término, traducible también como reajuste, presenta, a nuestro entender, al menos dos complicaciones. En primer lugar, presupone una suerte de sincronía alcanzable entre aparato y percepción, acerto que oblitera el carácter procesual, inestable y fluido del proceso de configuración técnico-perceptivo. En segundo lugar, la idea de adaptación posibilita precisamente el tipo de lecturas referidas que presuponen una corporalidad estable, un núcleo instintivo que, más que modificarse, debe simplemente adaptarse, hacer ajustes en esas fuerzas naturales predadas. Considerando este último punto, se podría determinar, y con esto termino, que Benjamin sabría o nos habría ahorrado diversas dificultades de haber escogido otra noción para pensar la idea de inervación, un término que, no presuponiendo una sincronicidad o estabilidad entre aparato y percepción, permitiera al mismo tiempo enfatizar el fundamento de su doctrina, es decir, la variabilidad perceptiva. A nuestro juicio, un término como metamorfosis, quizás, Verwandlung, podría haber cumplido cabalmente esos rasgos, particularmente el énfasis en el carácter dinámico de los procesos de inervación. La categoría de metamorfosis, por lo demás, constituye el meollo de otra de las reflexiones más profundas sobre la masa, como se sabe, la emprendida por Canetti en Masa y Poder. El propio Canetti, cabe destacarlo, ofrecerá en uno de sus célebres apuntes una idea particularmente decidora para cuestionar, mediante la idea de Verwandlung, de metamorfosis, la noción de adaptación. En efecto, habiendo señalado que sería de gran utilidad estudiar el comportamiento imitativo de los primates respecto a otros animales, Canetti dirá lo siguiente: con muchas tentativas de este tipo, se colmaría un poco el concepto vacío de imitación y tal vez descubriríamos que se trataba siempre de una metamorfosis y no solo de una adaptación, y que la adaptación era simplemente el resultado de metamorfosis poco hábiles y que no salieron del todo bien. Eso, con eso termino mi exposición. Gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. No sé si se me escucha bien, he estado con la conexión un poco inestable, pero vamos entonces, por mor del tiempo, ¿no?, a la exposición de Ignacio, ¿no?, titulada Poética de la Singularidad, la recepción de Walter Benjamin, Roland Barthes, en Ronald Kay y Patricio Marchán. ¡Wow! Vamos, Ignacio. ¿Puedo compartir un documento? Me gustó el sistema de poder compartir el texto que utilizó Nicolás. Miguel. O el anfitrión, que me parece que era Nicolás, ¿no? Pero yo creo que tú también eres anfitrión, Ignacio, ¿no? No, no. Ah, ya, entonces te voy a hacer... Ahí te hicieron. Ahí. Gracias, gracias. Sí, para introducir muy brevemente, de alguna forma la presentación es un poco abierta, busca establecer criterios relacionales básicamente de ciertas cuestiones estéticas y vincularlas a fondo a estos antecedentes, la imagen de Benjamin y Barthes en Kay y Marchand. Ya, de alguna forma, lo más interesante, o lo que me interesa a mí, es poder retrotraer esta cuestión, recuperar ciertas ideas que se esbozan en distintos matices, y tras ello poder pensar la posibilidad de cómo cierta estética, en este caso esta estética de la singularidad, proyecta cierta transformación o influencia sobre el arte local, en parte retomando ciertas premisas de la interpretación benjaminiana de la fotografía,
o de las imágenes y la fotografía, el uso de la técnica para restituir un espacio de la foto dentro del arte y así aplicando cierta como crítica, como bien lo planteaba recientemente, la crítica de la extinción de la política por parte de Benjamin empieza a operar dentro de este contexto local. Ya. Voy a compartir la pantalla, no esperaba utilizar este recurso, pero me parece así no podemos seguir con continuidad y más fluidez. Habría un momento en que me salto para volver como a ciertas notas, pero estaríamos en gran medida siguiendo la línea del texto. Ya. También decir, las dos presentaciones ayudan a contribuir este espacio de un fragmento del relato en el cual es más profundo. Entonces, no solo el comentario sobre la crítica de Nicolás y la propuesta de Francisco ayudan a retribuir este espacio. En fin. Continúo, y hago referencia. Dice, la política de la singularidad, la recepción de Walter Benjamin, Roland Barthes en Ronald Kay y Patricio Marchand. La siguiente reflexión busca dar cuenta de la relación filosófica y estética que existe en la recepción del pensamiento de dos filósofos contemporáneos europeos, a saber, Walter Benjamin y Roland Barthes, en Chile durante los años 80 por Ronald Kay y Patricio Marchand respectivamente. Así dar cuenta de la transformación de la forma de concebir la reflexión en términos históricos y los motivos circundantes a una poética de la singularidad. Mientras este pensamiento contemporáneo se caracteriza por asumir un quiebre de la tradición filosófica moderna, en particular de los principios de totalidad o universalidad, mientras a su vez proponen nuevas perspectivas bajo las nuevas lógicas de la experiencia del mundo, principalmente utilizando los recursos del arte y las imágenes. Aquí la fotografía, en tanto arte menor, adquiere protagonismo al fijar el interés sobre lo particular y lo sensible, donde lo fragmentario adquiere relevancia en desmedro del saber racional y científico, siendo a su vez este el lugar de encuentro entre los cuatro pensadores. Por su parte, la recepción consiste, un poco el motivo circunda en estos dos movimientos, fondo un antecedente y la recepción. Por su parte, la recepción consiste en un flujo de interpretación y síntesis a través de la experiencia estética e interpretación de las artes. Esta, fuertemente marcada por el nuevo sentido propuesto que se carga la fotografía y la interpretación de las imágenes. Aquí ya retrotraemos a este valor de los textos publicados por Benjamin en Pequeña Historia de la Fotografía y la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, así también como los estudios sobre las imágenes de Barthes, que a su vez proyectan nuevos recursos para el diálogo artístico, poesía, pintura, performance, y filosófico de la época. Esta recepción es tensionada por el contexto histórico de dictadura y la clausura de las experiencias de la cultura pública. Son dos los escenarios. El Instituto de Humanidades de la Universidad de Chile, institución en la cual ejercen en común la docencia Kay y Marchand, adquiere fuerte protagonismo como el refugio del libre pensamiento. El otro es la escena de avanzada, grupo del cual los dos mismos colaboran con recursos reflexivos para representar la cuestión expresiva. Bajo esta línea, las apuestas de Kay y Marchand son hacer del arte y el pensamiento una poética de la singularidad, de esta manera evocar un principio de libres intérpretes para libres interpretaciones. En síntesis, se propone primero, profundizar el alcance de la poética de la singularidad y su relación con la fotografía. Dos, posteriormente, dar cuenta a través del alcance histórico la influencia que tiene el trabajo de Benjamin en términos políticos y poéticos en Ronald Kay. A saber, dos momentos: A, transformación del sentido histórico a través de una perspectiva latinoamericana, y B, uso del cuerpo y una poética materialista. Y tercero, en tercer lugar, paralelamente caracterizar el caso de la influencia que existe entre la obra de Barthes y Marchand, a saber, sobre la crítica y la noción de verdad. Mi intención aquí era seguir bajo este punto de la poética fragmentaria, que además implicaba evocar cierto proyecto interpretativo de Marchand, que estaba alojado en ciertos estudios sobre fotografía y Barthes, en particular cuadernos de clase y textos redactados en su archivo personal. De esa manera va a quedar, ese pequeño gesto, ese pequeño guiño va a quedar un poco abierto, porque en el fondo no voy a lograr alcanzar a pasar por esa parte. Continúo. Las dos instancias remiten a la pregunta sobre el valor que tienen estos cruces para el pensamiento y la historia del arte local en Chile, es decir, qué se recupera o qué ecos se presentan y cómo esta influencia incide en el pensamiento del arte local. Dos, poética de la singularidad, una pequeña cuestión sobre la foto. De esta manera, y bajo el aspecto relacional, para esclarecer en qué consiste esta poética de la singularidad que caracteriza el pensamiento de Benjamin y Barthes, en cierta medida
el punto de congruencia de sus reflexiones alojadas en momentos muy distintos del siglo XX, el que es dado por una matriz común de doble perfil. Por una parte, los valores representativos de las imágenes fotográficas en su expresión apreciativa más común, aquel viejo ver fotografías, experienciar la imagen. El otro motivo es sin duda la recuperación de las escrituras tan influyentes de Kafka, Proust o Baudelaire, es decir, el antecedente del antecedente para nuestro diálogo. Para esclarecer este primer motivo es necesario concebir la importancia que hay entre la relación del referente u objeto representado, es decir, la materialidad de la imagen, y la del sujeto intérprete u observador, cargado de sensibilidad dado el recuerdo evocativo de la imagen. Para esto recupero un fragmento del comentario de Catherine Jacobon en su Benjamin Barthes y la singularidad de la fotografía. Ella dice, tanto para Benjamin como para Barthes, los retratos de infancia representan un encuentro potencialmente decisivo con la otredad bajo la forma de la representación fotográfica del otro ausente o incluso fallecido. Estos buscan hacerle justicia a una singularidad tripartita. Esta se condiciona primero en tanto que pertenece al encuentro fotográfico en sí, el segundo a lo único e individual representado en una fotografía del retrato, es decir, ese momento o ese principio vinculable o ese momento de la imagen vinculable a cierto principio de la realidad, es decir, el referente, el index, y la relación singular, y la persona fotografiada, es decir, esta condición del retratado, el tema del rostro, la mirada, cierto acercamiento de orden fenomenológico. Estamos acá. A través de una crítica redentora, que ya esto es un poco el tema ya más fulminante, que se vincula directamente a Benjamin Barthes y esta experiencia de liberación, emancipación de sentido. Esta es una práctica basada en un intento de recuperar el pasado, lo perdido a los muertos. Para decirlo repleto de connotaciones teleológicas, para decirlo de alguna manera, Benjamin y Barthes escriben sobre la fotografía para redimir, repleto de connotaciones teleológicas. En el núcleo de este modo redentor de hacer crítica hallamos un profundo sentido del deber ético y compromiso con el otro representado. Esto se explicita con amplitud bajo el segundo perfil del problema, que es dado por la influencia de las escrituras contemporáneas, que busca recuperar, por medio de la fragmentaridad y la singularidad de la vida, cierta pulsión vitalista que rompe con el esquema universal y la adecuación teleológica determina. Por ejemplo, la filosofía de Kant, pensando en la crítica a la facultad de juzgar. Recupera un fragmento de Proust en Le Temps del Retrouver. Nada más que un momento del pasado, acaso mucho más, algo que, común a la vez al pasado y al presente, es mucho más esencial que los dos. En el transcurso de mi vida, la realidad me decepcionó muchas veces porque en el momento de percibirla, mi imaginación, que era mi único órgano para gozar de la belleza, no podría aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable que dispone que solo se pueda imaginar lo que está ausente. Y aquí, de pronto, el efecto de esta dura ley quedaba neutralizado, suspendido por un expediente maravilloso. Ese yo quedaba neutralizado, suspendido por un expediente maravilloso de la naturaleza, que hizo espejear una sensación, ruido del tenedor y del martillo. A la vez en el pasado, lo que permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, donde la sacudida efectiva de mi sentido por el ruido, el contacto de la servilleta, etc. Añadió a los sueños de la imaginación aquello de que habitualmente carecen, la idea de existencia, y en virtud de este subterfugio permitió a mi ser lograr aislar y movilizar el instante de un relámpago, lo que no aprecia jamás un poco de tiempo en estado puro. Y este pasaje no solo va a ser retomado muy interesantemente en la experiencia interior por Georges Bataille, sino también va a caracterizar esta idea de la fugacidad con el que caracteriza la revelación de la cuestión aurática y cierto valor que habría la imagen dialéctica para la historia Benjamin. Fijando así este interés en momentos cotidianos, la relevancia del recuerdo y la nostalgia como tema central, de modo que por parte de Benjamin, este concibe un movimiento que rompe con el viejo esquema de la belleza romántica y tras de sí propone el esquema de aura como una posible experiencia contemporánea de belleza. Por parte de Barthes, en la Chambre Claire, se consigue una defensa de la singularidad por medio de la crítica al concepto de matriz universalis de Descartes, al buscar invertir a través de movimientos personales el conflicto entre subjetividad y ciencia. Este refiere, yo llegaba a esta curiosa idea, ¿por qué no tendríamos de algún modo una nueva ciencia por objeto, una matriz singularis y ya no universalis? Acepté, por tanto, erigirme en mediador de toda la fotografía.
en su propio cuerpo y experiencia, es decir, disponer del cuerpo y la subjetividad como mediador de la esencia de la fotografía, como aquello que me punza, me adviene y me fascina. 3. Walter Benjamin, Ronald Kay. En este segundo momento, el de las recepciones, que tiene como por objetivo caracterizar y formalizar el cruce de influencias, es decir, bajo cierto criterio especulativo, la operación tiene más de carácter relacional, esto que venía ya comentando desde el principio, que es una crítica tallada de la herencia y uso de conceptos, pues las notas, traducciones, comentarios, registros de clases, los archivos y sus intérpretes constatan ya tal vínculo. Ya lo decía, me interesa congeniar este carácter relacional bajo el contexto de este coloquio que lleva por título Filosofar en Chile. De esta manera, formalizar cierta apropiación interpretativa y de influencias, para así constatar, ver el sentido operativo que tienen las reflexiones estéticas del siglo XX en la reflexión local. Por parte de Walter Benjamin, su reflexión se esgrime bajo una interpretación que resumo y reinterpreto retroactivamente, es decir, recuperando en un primer momento el último Benjamin y su tesis sobre el concepto de historia, que ya encarga con cierto sentido estético político vinculable a sus escritos más tempranos sobre fotografía. Es decir, ir al último Benjamin, 1940, y recuperar cierto aspecto relacional que habría entre los escritos sobre fotografía, y ahí podríamos caracterizar no solo la imagen de los anónimos, sino todo, en el fondo, todo el proyecto de politización del sentido del arte y la cultura. Continúa. Como tal, primero, bajo la transformación del sentido de la historia, se consigue una crítica al sentido teleológico de la historia en su propio avanzar, punto de inflexión y contrariedad entre Benjamin y el pensamiento de Hegel con respecto a la historia, y los efectos de este sentido histórico en la cultura y las artes como expresión de la barbarie y la catástrofe. Aquí refiere: es más difícil honrar a la memoria de los anónimos que de las personas célebres. Y nunca hay un documento de la cultura sin que sea a la vez un documento de la barbarie. El materialista histórico guarda distancia ante ello. Tiene que cepillar la historia a contrapelo, otorgándole así un nuevo sentido de concebir la historia a través de un pasado presente, una imagen del pasado ya no inamovible, sino que interpretable, y que opera al igual que una imagen fotográfica, y que Benjamin define como imagen dialéctica. La imagen es la dialéctica en suspenso, escribe en las notas de las tesis. Pues mientras la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la del osido con el ahora es dialéctica, no de naturaleza temporal, sino imaginal. El otro momento es muy resumidamente las conclusiones de los textos sobre fotografía, donde no solo se rectifica la falsa comprensión de la operación fotográfica y sus utilidades comunicativas y educativas en tanto imágenes, documentos, sino también las falsas apreciaciones con respecto a la figura del artista y el movimiento destructivo del viejo problema aurático de autenticidad de la obra. En Pequeña Historia de la Fotografía se instala una forma de interpretar las imágenes a través de la historización misma de la fotografía, al concebirla como no había sido posible antes, es decir, como arte. Este momento tiene una réplica en su estudio sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. De aquí me interesa recuperar el momento en que Benjamin propone una politización del arte y su historia a través del ingreso de la fotografía, ahora como arte. Este doble momento en Ronald Kay tiene una llegada y que por su parte moviliza una crítica a la concepción del imaginario visual hegemonizada por la concepción occidental colonial y en gran medida movilizada por la tradición pictórica. Me interesa consignar aquí A, la transformación del sentido histórico a través de la perspectiva americana, y B, que tiene un lugar central en los escritos del espacio de acá, Señales para una mirada americana. Aquí de su ensayo recupero 3 momentos de la reproducción del texto del ensayo, la reproducción de un nuevo mundo, que Kay deja leer. Uno, el procedimiento documental, dice Kay, choca violentamente con la gran tradición cultural de la pintura, la que es convertida en pasado, ahora revelado en sus fundamentos, por mostrar la fotografía como piensa la pintura a diferencia de ella. Desautoriza la pintura por su multiplicidad mecánica en varios aspectos decisivos, como por ejemplo la originalidad, la autenticidad, el aquí y el ahora, revolucionando la espacialidad y temporalidades
y temporalidad colectivas. Ya lo decía, está un poco un borrador. No voy a hacer mención, lectura de los otros dos momentos. Un poquito más adelante refiere, Cayo, el efecto específico de la intervención fotográfica en América, dos puntos, la producción de una unidad significativa que contiene en cuanto imagen una discontinuidad temporal que la constituye y en la que se citan dos tiempos históricos distantes. Esta relación crónica se revela en cuanto signo en lo fotográficamente retenido. Habrá que encontrar la cualidad teórica de la dimensión contenida en ese abismo temporal. Y aquí empieza a jugar esta idea de la imagen dialéctica, esa configuración de dos tiempos que se reinterpretan. El tercero, desde este mismo ensayo, refiere en un mundo donde lo que funda la posibilidad de pintura ya se encuentra previamente desautorizado y sustraído. Necesariamente deben ser otras las coordenadas en donde la visibilidad se organice. Consiguiendo en este momento cierta determinante de la reinterpretación de, y haciendo muy productiva la relación de la introducción de la fotografía a la historia del arte local. El mismo movimiento benjaminiano que desarrolla Cay lleva a plantear cierta hipótesis, una que voy a ya comentar hacia el final, que tiene que ver con esta transformación del sentido histórico de la fotografía y el arte, es decir, desacreditar cierto perfil en que la determinante es la dimensión pictórica de la pintura y restituir cierto espacio para lo poético, es decir, cierta influencia o cierta como elemento de lo poético que existe en la poesía que estaría implicado también en la fotografía. Continúo. Hizo breve uso del cuerpo y una poética materialista en su poema titulado El arte poética. Cay refiere en el inicio: en el imperio de la palabra esculpiré oscura la materia que amando y así muriendo y naciendo se compone, como blandos besos amamantándose en la miel de los pechos, o como la matemática del polen en la ecuación del ovario, o como todos fundiéndose en un solo rito magnífico. En esa masa de duros encuentros golpearé yo también materia, moribundo, naciente, marea de la resaca del tiempo. Esto será desarrollado posteriormente con mayor amplitud en sus variaciones ornamentales, donde la cuestión de la materia, el cuerpo y el sentido de esta cuestión de estética de la singularidad rebosa en todo el texto. Me parece interesante aquí agregar un pequeño comentario, una nota al pie sobre un comentario de Marchand a propósito de esta cuestión de la escritura en la escena avanzada. Él dice: Lepe, Dittmore, Cay, Richard exponen sus cuerpos. Lo exponen en variadas formas, con pintura, como acción corporal, como escritura. Quisiera detenerme un instante en esta exposición corporal como escritura. El cuerpo escribe, se inscribe, marca sus pulsiones secretas o las oculta, exhibicionismo o necesidad. Ya, y llegó este último momento, mucho más breve, en el fondo, que busca hacer alusión, ya lo decía en una primera línea, a esta crítica esta alusión al problema de la crítica y la verdad. En este momento, en 4 Roland Barthes, Patricio Marchand, en este momento final busco posicionar una idea simple sobre la crítica de la noción de verdad. Así, sobre este primer momento, en crítica de verdad, Roland Barthes refiere, instalando un poco el esquema de lo que me interesa desarmar a propósito de comentarios de Patricio Marchand. Mientras la crítica tuvo por función tradicional el juzgar, solo podía ser conformista, es decir, conforme a los intereses de los jueces. Sin embargo, la verdadera crítica de las instituciones y los lenguajes no consiste en juzgarlos, sino en distinguirlos, en separarlos, en desdoblarlos. Para ser subversiva, la crítica no necesita juzgar, le basta hablar del lenguaje y en vez de servirse de él. Lo que hoy reprochan a la nueva crítica no es tanto ser nueva, es el ser plenamente una crítica, es el redistribuir los papeles del autor y del comentador y de atentar mediante ello al orden de los lenguajes. ¿Será suficiente para persuadirnos observar el derecho que le oponen en el cual pretenden autorizarse para ejecutarlo? Por su parte, Marchand caracteriza el problema de la verdad y la apropiación del sentido crítico
por parte de la filosofía en la figura del humanista. Este atenta mediante una crítica abierta y en parte ácida a nivel de la doxa, la pérdida del sentido de las ciencias y los principios de verdad dado por la objetividad del especialista ilustrado. En Amor de la Foto, Marchand refiere: los humanistas son apocalípticos. La búsqueda de la verdad los conduce a mostrar su verdad. Finalmente, dado que el asunto es espinudo, a mostrar su cuerpo, su sexo. La cosa en realidad es al revés. De su cuerpo procede su deseo de verdad. Y en una instancia previa, bajo una nota al pie en Discurso sobre los ingleses, caracterizando este concepto del humanista, dice: ¿qué es un humanista? Un humanista es un hombre que habla en nombre de todos los hombres. Así, finalmente, solo hacer mención a este momento en que me interesaba caracterizar este problema de relaciones, es decir, como este problema, entre comillas, situado en una reinterpretación, es decir, no una herencia estricta, sino como una reinterpretación y un uso para de los elementos propuestos por Benjamin y Barthes en el contexto local durante los 80, así como también esta hipótesis posible que busca atentar contra una configuración tradicional de la fotografía como herencia de la pintura y otorgarles cierta relevancia como herencia de lo poético. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. No sé si se me escucha, no sé si se me ve, he estado con una internet pésima justo hasta ahora. Así que, bueno, tenemos un buen tiempo como para realizar comentarios y preguntas, así que yo creo que comencemos un poco. Muy libremente, por supuesto, ¿no? Oye, ya, pues empiezo yo ya que en el fondo, no sé si se me escucha bien, creo que igual hay como una digital que pudiese atravesar, digamos, ¿no? Estas tres posiciones súper interesantes, ¿no? Que sin duda tiene que ver en el fondo con una noción de cuerpo que está haciendo, no escuché totalmente tu intervención, Ignacio, pero no es culpa tuya, sino que es culpa de Entel, pongámosle así, ¿no? O sea, un problema de internet. La comunicación. Pero sin duda, sobre todo con las citas a Carlos Lepe, parto como por tu exposición, ¿no? Hay una cuestión que en el fondo acaece los cuerpos, ¿no? Uno me atrevería a decir que hay una cierta temporalidad que estaría implicando, digamos, ¿no? Las distintas series de variaciones que éstas pueden en el fondo obedecer a sus transformaciones, la cual a su vez podría redundar en lo que Francisco atendía al término masa, ¿no? Porque un cuerpo, al final, independiente, digamos, ¿no? De lo que entendamos desde una orgánica, o desde un cumplimiento de funciones o realización de determinadas series de acciones, un cuerpo no es nada si no está en relación con otros cuerpos, ¿no? Creo que eso es un punto que me parece que es como interesante de ver. Y si existe algo así como una hermenéutica de la puesta en escena, pues, Nicolás, claro, esa puesta en escena en el fondo también otra vez implica de que los cuerpos en el fondo entran en relaciones con otros cuerpos, por ejemplo, a través del gesto. Ya, esto es una conversación un poco más antigua que nosotros tenemos, pero que sin duda también alienta a una configuración de, al menos de un espacio. Yo no sé si una hermenéutica, es una pregunta clara, porque o bien esta hermenéutica estaría diciendo una poética antes que una hermenéutica. Que eso también podría ser una pregunta así como interesante, pero realmente quiero plantear ese tema del asunto de cómo los cuerpos en el fondo obedecen a sus propias transformaciones justamente porque están en comunicación o se ponen en comunicación en los hechos, ¿no? Con otros cuerpos, digamos, ¿no? Incluso si estos se encuentran en ausencia, por decirlo de algún modo, o de una manera media indirecta o mediada, por ejemplo, por un Zoom, digamos, ¿no? O sea, así que, no sé, podemos abrir una conversación porque tenemos algo de tiempo, sí, sí. Así que está bastante bien esta mesa en ese sentido. ¿Voy yo primero? No sé, ¿ah? ¿Ah? Yo también comparto, de hecho fue muy genial, siento que me puedo apoyar, o mi presentación se puede apoyar en la presentación de Francisco y Nicolás en gran medida. Sí, o sea, la cuestión del cuerpo responde a dos cuestiones que por parte tiene esta intención más contemporánea de desarmar como una idea de sujeto. Claro, por el lado de Benjamin, muy bien descrito por Francisco, hay cierta cuestión muy presente de la cuestión de la colectividad.
y que es la imagen, y que por lo menos mi presentación tiene ese doble motivo del orden de lo fotográfico. Para Barthes termina remitiendo a la cuestión de la subjetividad más subjetiva, por decirlo de alguna forma, bajo la misma operación. Lo característico de este doble momento de lo fotográfico es que retribuye, por una parte, a cierto inconsciente, o imaginal, memorial, colectivo, y por otra parte, ese viejo precepto de, ¿cómo decirlo?, de la comunicabilidad de la estética, que puede ser aristotélico, que puede ser en distintas medidas la vieja cuestión de la sensibilidad, del patos afectivo, esa cuestión común que estaría alojada en los cuerpos. De que, de nuevo, la cuestión de la comunicación, en el fondo situada como una cuestión de relación, ya sea ausente, presente o ausente, está caracterizada, movilizada. Esta cuestión de la estética de la singularidad que planteo está caracterizada por este modelo, o esta como cuestión tan fundamental que es la cuestión de lo afectivo y lo sensible. No sé si gustaría tomar palabra, Nicolás. Sí, sobre eso mismo, vamos, Ignacio, vamos. Y atendiendo al comentario y a la pregunta de Miguel, me parece interesante también ubicar esta relación tan potente que hace Barthes, sobre todo entre crítica y verdad, ¿no? Porque algo que justamente a mí me interesa mucho al momento de leer la crítica en Foucault es precisamente mirar a Barthes, pero también mirar a Benjamin, ¿no? Porque uno puede en el siglo XX hacer 3 paneos sobre la noción de crítica al menos, ¿no? La Kritik alemana, ¿no? De la cual es Adorno y Horkheimer, ¿no? Los principales exponentes, y no Benjamin, diría yo, ¿no? Porque yo creo que hay una crítica francesa, la Kritik, ¿no? A la cual adscribe un Barthes, pero yo creo que también Benjamin, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Que la crítica francesa surge con Benjamin, ¿no? Está también la crítica anglosajona, el criticism, ¿no? Más relacionado con la crítica cultural, pero si nos fijamos en la Kritik francesa, ¿no? Yo creo que justamente tiene que ver con esta noción de inervación que presenta Francisco, ¿no? Justamente la inervación entendida como la ruptura de, como dice Susan Buck-Morss, ¿no? La ruptura del sensorium, ¿no? De ese aparato complejo de captura de la sensibilidad, ¿no? Es aquello a lo que la crítica rompe, ¿no? Es la ruptura de ese círculo, es el momento en el cual podríamos decir de esta manera, ¿no? El cine saca de la tradición de la historia del arte al arte para meterlo en la tradición de la política. Lo importante es que lo mete en una tradición, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es interesante también responder a esta pregunta que hace Miguel. Yo estaría de acuerdo en que, claro, es difícil hablar de una hermenéutica en ese sentido, porque sería una hermenéutica muy particular, sería mucho más parecido a una poética, ¿no? Pero en ese sentido estoy justamente mirando lo que hace Deleuze con su noción de crítica, ¿no? Que justamente pensar, como tú le preguntabas, Miguel, a Ignacio, ¿no? Esta pregunta por la ausencia, justamente para Deleuze la crítica es una resta, ¿no? Eso tú lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, al ser una resta, ¿no? Justamente es la ausencia lo que marca, ¿no? Lo que expone, ¿no? Lo que le da sentido, por decirlo así, a una puesta en escena, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy muy importante lo que apuntas, Miguel, para unir estas 3 exposiciones, ¿no? Que yo creo que están muy, muy unidas en el fondo, ¿no? En el sentido de mostrar cómo la crítica es una ruptura, ¿no? De una tradición, por decirlo así, ¿no? En benjaminiano, pero a la vez es una lectura productiva, ¿no? En el sentido de una hermenéutica poética o una hermenéutica muy particular, por decirlo así, ¿no? En el sentido en que lo que lee está siendo producido también, ¿no? Y que eso implica, por cierto, como muestra Ignacio, ¿no? Una lectura, ¿no? En este sentido de esa ausencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? En el marco de una lectura de un escenario, ¿no? De una obra teatral o de una puesta en escena, como lo he presentado ahora, las ausencias son importantes, ¿no? En ese sentido. Súper. Don Francisco, también invitado a la conversación. Francisco. Sí, me parece muy, muy interesante tu perspectiva de lectura, y creo que sí, estoy de acuerdo. Creo que atraviesan, creo que lo que expusimos es un cierto motivo común, justamente ese, ¿no? Quizás el de lo común, ¿no? El de lo común, el de la recomposición de los cuerpos,
y creo que en ese sentido, claro, hay una sintonía bien manifiesta, ¿no? Lo único que añadiría es que, y tomando un poco tu idea de una poética más que una hermenéutica, también creo, si es que entiendo un poco bien ese indicio, es que esa problemática de la recomposición de los cuerpos, o del colectivo, de lo común, también es problemático encasillarlo en una cuestión como disciplinar, es decir, que justamente al final demuestra también las dificultades de entenderlo como estético, desde una perspectiva estética disciplinar tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto tiene resonancias hacia otros muchos campos, ¿verdad? Eh, políticos, o de algún modo están revelando en último término que lo que se pone en juego en esta idea de crítica, o lo que se está poniendo en juego en las prácticas o teorizaciones sobre la fotografía que analizó Ignacio, o sobre lo que intenté exponer yo, es una cuestión mucho más amplia que la cuestión disciplinar estética, ¿no? Mm. Y en ese Claro, sentido, sí. y en ese sentido, claro, o sea, creo que repercute con esa, o resuena esa idea que tú planteabas de la distinción entre poética y hermenéutica, porque por lo menos los conceptos con los que se va a tratar de pensar no están dados, al menos no están dados, ¿no? Claro. No, y eso como lo interesante de la estética, sí es que es disciplina, ¿no? Porque en el fondo la estética como que uno tiende a verla como más indisciplinada respecto, digamos, ¿no?, de las matrices disciplinares como clásicas, o que en el fondo se promueven. O sea, en ese sentido la estética te puede responder a ti mismo, como Francisco, diciendo que en el fondo la estética es el lugar de la indisciplina, digamos, ¿no? O sea, o bien en donde las disciplinas acontecen en una profundización crítica, ¿no? En donde los conceptos, un poco en la línea de Nicolás, lo que alcancé a escuchar también a Ignacio, discúlpame nuevamente porque estaba muy interesado sobre todo en la puesta de comunicación con Marchand, ¿no? Pero voy a volver de nuevo a plantearles, no es tanto una pregunta sino un comentario, que tendría que ver con el hecho de que los cuerpos, o la sensibilidad con que es afectado y transformado cada uno de los cuerpos en relación con otros cuerpos, siempre se ha querido, ¿no?, instalarlos en algunas clases de régimen de significación. En la medida en que estos cuerpos obedezcan ciertas matrices de comportamiento, o ciertas formas de producción de sensibilidad, que van más allá de una mera pasividad. Y en ese sentido vuelve otra vez la cuestión de la crítica, de otro modo, en donde las condiciones parece ser que las condiciones, pensándolo así en términos kantianos, ya no serían condiciones de posibilidad, sino que serían condiciones reales de producción de lo sensible. No sé si me están entendiendo el punto. O la internet también afectó mi cabeza, digamos, que también puede No, ser, no, no, ¿no? pero No. tiene que ver también con otra cuestión muy cara a la disciplina estética, ¿no? Que uno podría decir es la pregunta por la representación también, ¿no? Hasta qué punto yo también me refería un poco a eso con la crítica, ¿no? Como la crítica entendida desde el punto de vista Foucaultiano, ¿no? Que uno puede decir está también pasado por Heidegger, ¿no? Pero es esta idea, ¿no?, de un acceso directo no representado a la experiencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante también esta pregunta por la disciplina estética, en el sentido en que de esto lo presenta Kant, ¿no? Si no me equivoco, en la nota 180 de la Crítica de la Razón Pura, en la introducción, cuando habla de la noción de estética, justamente, ¿no?, que le atribuye la dimensión disciplinar de la estética a Baumgarten, por decirlo así, mientras que recupera la noción de los griegos, ¿no? Esto, tú me ayudas con la pronunciación, Miguel, la esteta kai noeta, ¿no? Es decir, la distinción entre la estética, por decirlo así, lo que los griegos contemporáneos, ¿no?, en el griego moderno llaman lo perceptible en contraposición con lo concebible, ¿no? Es decir, el mundo material que está frente a nuestros ojos en oposición al mundo de las ideas, por decirlo de esa manera, ¿no? Esa idea de la aisteta como lo que está frente a nosotros, ¿no? Es el punto relevante, ¿no? Yo creo que más allá de por eso yo creo, por ejemplo, que la estética de Foucault, ¿no? Y esta es una discusión que he tenido muchas veces con Foucaultianos más arraigados a la cuestión de la biopolítica, ¿no? Pero
pero la estética de Foucault no está en sus textos sobre literatura, ni sobre cine, ni sobre arte, ¿no? La estética de Foucault está justamente en los textos de la crítica, ¿no? En el sentido en que se pregunta por el problema filosófico de la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, experiencia, como perceptibilidad, por decirlo así, como aistesis, ¿no? En el sentido griego de la cuestión, es interesante, ¿no? Y yo creo que los tres, tanto Francisco como Ignacio como yo, tenemos ese punto en nuestras exposiciones, ¿no? De entender la estética justamente como un problema filosófico antes que como una disciplina universitaria, por decirlo. Claro. No sé, pues, estamos todos invitados a la conversación. JP tenía la mano levantada. Sí. Sí. Hola, Hola. bueno, Jorge Bienvenido, Polanco me llamo. Hola, Sí. Jorge. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, yo no pude escuchar toda la exposición de Nicolás, pero lo que escuché estaba muy bueno. Mucho de cómo hace un mecanismo de lectura para leer a Foucault desde el lado estético, me pareció súper potente, que me gustaría después leerlo. Pero voy a hacer una pregunta a Ignacio y a Francisco por el lado del arte local, por un problema que nosotros vimos trabajando en un grupo de investigación sobre poesía y visualidad en Chile. A propósito también de Walter Benjamin. Primero, una de las inquietudes, yo lo que lo voy a plantear es como pregunta, tampoco la tengo resuelta, en todo caso, solamente es justamente la discusión. Primero, ¿qué es lo que se entiende por local? Porque justamente cuando Ignacio hablaba de la avanzada y el Departamento de Estudio Humanístico, está la versión metropolitana de esa recepción, sobre todo en el ámbito de la dictadura. Y allí también habría que resaltar otros lugares también de esa entrada de Benjamin, por ejemplo, o no, digamos, ¿cierto? Como por ejemplo en Valparaíso, en Concepción, en otros lugares más donde ese discurso del arte que se dio sobre todo en esos años quedó concentrado en un espacio muy, muy chiquito, muy, muy cerrado y muy metropolitano. Entonces también habría que darle una vuelta a qué significa eso lo local, creo yo, para repensar también esa heterogeneidad de prácticas que se dieron en dictadura y con la recepción también de Kay, de Benjamin, y sobre todo también pensando un poco cómo se dio esa recepción a partir de Lin, por ejemplo. No solamente en el mundo como del artes visuales, sino también esa discusión que se da con el arte plástico y el link con la poesía, por ejemplo. Y allí me da la impresión, y es un problema, digamos, que da la impresión que Walter Benjamin ha operado como una cierta lectura unilateral historiográfica sobre el arte chileno, frente a situaciones políticas que se dan que se dieron como de formas de resistencia gráfica, por ejemplo, o artística, donde había una heterogeneidad, por ejemplo, con un trabajo de grabado, con el dibujo, con una vuelta incluso a la mano, como formas de trabajo de contragolpe al golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo leer esa heterogeneidad también en dictadura en relación con Benjamin? Porque Benjamin también ha servido como para leer el pasado de, por ejemplo, los fotolibros, ¿cierto? En Chile, ha sido súper clave esa lectura benjaminiana, y me da la impresión aquí que ha operado una recepción, no lo tengo como documentado, pero por eso lo pregunto, una recepción muy unilateral con respecto a Benjamin, como si hubiese una forma de entender el arte en un tipo de discurso sobre el arte chileno. Entonces, no sé qué piensan ustedes, cómo lo perciben. Quizá hay un discurso muy de una modernización muy situada en ciertos lugares. Bueno, no sé. Es un problema. Sí, ya, te entiendo. O sea, porque, ¿cómo ves tú eso de lo unilateral, Jorge? ¿En qué estás pensando específicamente? Que hay ciertas ideas que se fueron articulando como discurso de ciertas prácticas, por ejemplo, de ciertas formas del arte, por ejemplo, el arte visuales, ¿cierto? Que opera como un modo en que los trabajos como preindustriales, por ejemplo, el dibujo, o esas prácticas que eran como soterradas frente como resistencia cultural. Y que operaron en términos testimoniales, o sea,
si uno ve los testimonios de la época, hay mucha gente que incluso empezó a hacer grabados con papas en revistas para poder oponerse al golpe. Entonces, hay como, me da la sensación como un tema de discurso y práctica allí. Sí. Sí. Bueno, no Sí, sé. yo por lo menos pienso que en relación a lo que plantea, y sí, en general estoy de acuerdo, digamos. No sé si constituye esa recepción unilateral, tampoco siento que sea como un bloque unitario. O sea, obviamente yo creo que uno puede detectar fugas, o sea, la misma gente que estaba haciendo prácticas diversas, ¿no? O sea, hay tensiones a ese bloque quizás más unitario, pero en principio sí, yo creo que estoy de acuerdo. Y tiene que ver en general, yo creo, en el caso específico de Benjamin, como una recepción muy amplia que se hizo de su filosofía. Por ejemplo, Greg Owens, eh, el autor estoy pensando en este autor sobre las ruinas del museo, por ejemplo, o sea, como la idea de leer a Benjamin como una legitimación en último término de la práctica fotográfica o del arte conceptual. Pero claro, eso yo creo que sin lugar a dudas soslaya o no tiene completa, o no hace una completa recepción de los matices también que tiene toda la filosofía de Benjamin, ¿no? Y yo pienso que, no de forma sistemática, pero yo pienso que sí puede pensarse en Kai como una especie de tensión a ese bloque unitario, ¿no? Como una figura que intentó ver estratos también en la filosofía de Benjamin, ¿no? De ver otras salidas a la filosofía de Benjamin, de releerla en otros contextos también. Pienso que, ahora, también, y al igual que Marchand, tampoco siento que la filosofía de Marchand o de Kai sean también sistemas homogéneos. No creo que sea así, ¿no? O sea, también están atravesados por tensiones muy profundas, ¿no? Eso tiene que ver obviamente con el acercamiento que ellos tenían al arte, a la experimentación artística, y en ese sentido podría considerarse como una cuestión positiva de sus dos enfoques, pero también tiene que ver con tensiones, con la idea de no clausurar enfoque y generar algo así como una doctrina. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Pero a mí sí me parece interesante, claro, la idea de Kai, y bueno, esto yo creo que tú lo sabes mucho mejor que nadie, ¿no? La idea de Kai justamente en relación al vínculo entre letra e imagen es muy compleja, ¿no? Es muy compleja, y por eso pienso que puede considerarse él como una figura que de algún modo tensiona el intento de leer en Benjamin o en otros autores, ¿no? Algo así como un discurso que legitime una práctica artística por sobre otra, ¿no? Específicamente, por ejemplo, cuando lo que Kai hace con el rescate de manuscritos es un fenómeno que creo que tiene que ser analizado muy en detalle, porque lo que está haciendo, bueno, Miguel también conoce eso muy bien, ¿no? Lo que está haciendo ahí Kai es una cuestión que, o sea, la relación que está estableciendo entre escritura y letra es muy compleja, ¿no? Es muy compleja, compleja en el sentido en que no es una relación dilemática, disyuntiva, ¿no? Y al mismo tiempo, porque tiene en consideración justamente cómo, lo que Miguel decía, cuáles son las producciones materiales que han ido históricamente determinando la emergencia de determinadas prácticas y de otras, ¿no? La emergencia de determinadas prácticas y de otras. Pienso, por ejemplo, en Kai. Kai tiene en la tesis que él desarrolló en Alemania, tiene una lectura de un ensayo de Saint-Beuve, del crítico francés, un textito, un panfleto que se llama De la literatura industrial. No sé si tú lo conoces, Jorge. Si no lo conoces, te va a encantar. Te va a encantar. Es un panfleto de Saint-Beuve, donde Saint-Beuve lo que está diciendo es que, de algún modo, con el surgimiento del periódico, lo que la literatura dice, lo que la literatura pierde en extensión y profundidad, lo gana en masificación, ¿no? Con el periódico. Y Benjamin, ese texto, y tiendo a pensar que en parte Kai lo pudo haber extraído de ahí, lo cita mucho en los trabajos sobre Baudelaire, ¿no? Baudelaire, un autor que específicamente hizo poesía en el contexto de surgimiento de la comunicación de masas, ¿no? Pero la lectura que hace Kai es absolutamente interesante, me parece fascinante, porque está leyendo ese panfleto
no en los términos tradicionales como de conmoción, perdón, de la alta cultura por la baja cultura. Lo que está leyendo ahí Kai es que el periódico supone un tipo de emergencia, de un tipo de nacimiento de escritura que se hace de algún modo pictográfica, en el sentido en que la portada del periódico, y de hecho yo creo que por eso es el título de variaciones ornamentales que utiliza Kai, tiene que ver justamente con la generación de una matriz. No es el contenido lo que importa, sino que es la matriz, la portada. Entonces, y esas consideraciones van mucho más allá de Benjamin. O sea, en el sentido en que Benjamin no las desarrolla expresamente, ¿no? Pero, y por eso decía, entonces, lo que hace Kai con Benjamin, y a partir de Benjamin, es muy complejo, porque no está viendo, digamos, el trabajo de manuscritos como, diría, poesía gráfica. Pues ese concepto es problemático. No es poesía gráfica, es algo distinto, ¿no? Y si metemos al punto del caligrama, peor aún. Claro. O sea, peor no en el mejor de los sentidos, digamos. Sí. Se nos mete un problema de la tensión Claro. entre imagen y texto, ¿no? Ya, Ignacio, y cortito, porfa, porque yo tengo que ir a mover la otra mesa que se nos viene y hacerme una agüita, no sé, alguna tonterita, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, muy breve, me parece que stop. la pregunta por lo local siempre, sobre todo en un contexto de querer pensar lo local, es súper importante. De ahí que, por ejemplo, creo que la operación fundamental es una operación benjaminiana también, que se describe también un poco en lo que comentaba Francisco. Un poco, yo pienso en esta idea de la destrucción, reconstrucción muy benjaminiana, en este caso, armar cierta cuestión como de influjos, como le llamamos, caudales, es decir, como rearmar este esquema local nunca inscrito, es decir, intentar formalizarlo para en el fondo poder desarmarlo y reinterpretar en el fondo esas otras localidades. La pregunta en el fondo es por en alguna medida Kai, como se menciona en este texto de la recuperación de los cassettes, escuchar a Kai, él quien introduce a Benjamin o son otras personas, hay distintas hipótesis. Yo creo que ahí es interesante como la institución histórica, es decir, como pensar como la filosofía local, preguntarle a los más viejos. Y por otro lado, ya muy simplemente, como muy bien decía Francisco, creo que la operación de la fotografía no, en el fondo, no se presenta como una expresión hegemónica por sobre otras, sino, en el fondo, ese valor de arte menor que, en el fondo, incluye y tersifica lo importante que es la cuestión del uso del cuerpo, enunciación, etcétera, etcétera. Eso. Fantástico. Oye, realmente estoy con Fernando, que por chat dijo que ha hecho mención de que ha sido realmente espectacular esta mesa, muy buena conversación y hemos tenido tiempo como también para poder desplegar, digamos, ¿no? todo ese ánimo. Oye, pero yo tengo que seguir, así que yo lo voy a dejar al menos. Así que ustedes, yo creo que, no sé si el equipo técnico me puede apoyar, de repente pueden seguir conversando perfectamente, pero yo tengo que irme a la otra mesa. Que también está re buena. O bien quedan todos invitados a la otra mesa, que va a estar Cristian Miranda, va a estar Pablo Angulo, Valentina Osorio, y va a estar bien política esta mesa. La estoy oteando. Así que quedan cordialmente invitados, pero yo tengo que huir. Siempre en la huida yo. Pero bueno, les dejo un abrazo y felicitaciones. Realmente Muchas gracias a todos. Abrazo a todos, que estén bien. Gracias, Miguel. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.